Bo dice que está esperando que el pastor se conecte. Hola, pastor. Bendiga, ¿Cómo está? que Dios bien. Qué bueno, buenas noches. Queremos agradecerle a todos los que están en sintonía en este momento, que han aceptado la invitación. Tenemos alrededor de 4.000 espectadores. Gracias por estar en sintonía con nosotros y ahora voy a permitirles que el pastor mismo se les presente. Muy bien, muy bien. Agradecemos a Dios esta oportunidad, así que saludos a todos los amigos que tenemos por este medio. Gracias también a Karen por la invitación, esperando que este tiempo que vamos a compartir con el mensaje que se ha seleccionado sea de bendición para todos. Esperamos que sea una linda experiencia y que ayude a fortalecer la fe y a crecer en la gracia a cada uno de los amigos. Así es, pastor. Mucha gente me decía, a la hora de hablar con un tema como este, tan controversial, tan importante para todas las personas y más con lo que está sucediendo, ¿por qué el pastor Mario Rondón? ¿Usted mismo le puede explicar por qué usted, dentro de todo? Bueno, esto es un reto fuerte. Bueno, tenemos por la gracia de Dios 30 años que recibimos el llamado a este camino profético y dentro de esos 30 años estudiando la profecía, tenía ya unos 25 años llevando este estudio profético y en la predicación de las profecías, lo escatológico que se refiere a la profecía del tiempo del fin, no solo aquí dentro del país, sino a los 5 continentes. Y agradecemos a Dios que hoy tenemos la oportunidad por esta plataforma de llegar a cada amiga, cada persona que esté interesado en conocer acerca de en qué momento estamos ahora en la historia profética, en el reloj profético de Dios, dónde nos encontramos y qué podemos esperar ahora mismo a la vuelta de la esquina, de acuerdo a la luz que tenemos en la palabra de Dios. Muy bien, pastor. Bueno, pues nos queda muy claro que dentro de todos los pastores que me recomendaron a la hora de yo querer hacer este en vivo, sabemos ya por qué el pastor Mario Rondón. Entonces, pastor, cuéntenos qué tema nos va a traer en la noche de hoy para compartir con todos los espectadores. Bueno, esta noche, como ya muchos habían anticipado por el anuncio, tenemos el estudio del nuevo orden mundial. Estamos en una cuenta regresiva, en qué momento estamos de ese orden mundial, qué tiene de verdad de esa terminología en la práctica y qué cosas de estas inciden en nuestra vida de forma individual y también como sociedad en sentido general, a la hora de nosotros pensar en nuestra salvación y también como ciudadanos que de una u otra manera seremos afectados por lo que se conoce y se proyecta sobre el nuevo orden mundial. Muy bien, pastor. Supongo que tendremos una oración para iniciar con el tema. Pues así es. Así que vamos a pedir la bendición de Dios en este momento. Invito a todos los amigos y amigas que inclinen sus rostros, cerremos nuestros ojos y hablemos con el Creador. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. En esta hora, Señor, te agradecemos la maravillosa oportunidad que tenemos de estudiar este tema sobre el nuevo orden mundial, los desafíos que esto representa para el mundo y para cada persona en forma individual. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu pueda traernos discernimiento, luz y pueda guiarnos a toda verdad. Bendice, Señor, este medio, esta plataforma a través de la cual se lleva este conocimiento a cada persona que ha puesto en su corazón el deseo de conocer más acerca de este tema y de prepararse para los eventos finales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos listos, pastor. Mire lo que tengo aquí. Estoy lista. Así que Bien, adelante. muy El escenario es todo suyo. una herramienta infalible. Pues la Claro. expresión nuevo orden mundial es una expresión que se usa para referirse a ese nuevo periodo de historia cuando se espera que haya una integración política global. O sea, se pretende de alguna manera con esta inclinación de los gobiernos alrededor del mundo crear una sociedad centralizada con un solo gobierno, una sola religión, un solo sistema económico y con un total control sobre lo que tiene que ver con las personas. Por eso, a raíz de las medidas que se han tomado en estos últimos días
Este tema ha cobrado tanta relevancia, tanta importancia, y hay tantas personas que se hacen la inquietante pregunta si ya estamos a las puertas de ese nuevo orden mundial. En el término popular también se utiliza el término como base para algunas teorías de conspiración. Y en ese sentido quiero hacer la diferencia. Las llamadas teorías de conspiración, que a todo en el mundo le ven un nexo raro, un lado oscuro, algo que no se conoce, algo que no se ha dicho, realmente son teorías que las personas viven elucubrando constantemente porque tienen en su ser el miedo de que no se le ha dicho toda la información, de que siempre hay algo que está bambalinas, y con ese temor las personas han creado teorías de conspiración a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos 100 años. A día de hoy todavía hay personas que no creen que el hombre, por ejemplo, pisó la luna. Creen en teorías de conspiración donde piensan que ha sido un teatro, un drama, y así casi con todos los eventos que en el mundo tienen importancia, la gente elabora teorías de conspiración. Sin embargo, para el que cree en la palabra de Dios, las teorías de conspiración no tienen ningún valor. ¿Por qué? Porque las teorías de conspiración representan al enemigo como que está a lo oculto, como que no se sabe quién es el enemigo realmente. Y la Biblia, la palabra de Dios, delata, descubre al enemigo realmente, no lo deja en las sombras donde él quisiera actuar y atacar al pueblo de Dios y a cada persona sin que se dé cuenta. Dios delata todos los poderes del mal en la Biblia, incluyendo la triple alianza que en el tiempo del fin pues se une para conformar lo que conocemos y llamamos como el nuevo orden mundial. Sin embargo, aunque esta terminología ha sido usada y manoseada normalmente por diferentes líderes políticos desde hace 100 años, cuando estaba finalizando la Primera Guerra Mundial y se estaba conformando la llamada Liga de las Naciones, que fue el antecedente de lo que conocemos hoy como la Organización de las Naciones Unidas. Fue allí por primera vez que el presidente norteamericano para ese entonces ideó la terminología, la mencionó, crear un nuevo orden mundial. Más adelante terminaba la Segunda Guerra Mundial y se conformaba entonces sí la Organización de las Naciones Unidas, otra vez se retomó el tema. Pero cuando se le dio un poco más de seriedad fue ya en los 80, cuando el presidente George Bush y Mikhail Gorbachev, a raíz de la perestroika, ese cambio súbito que tuvo el comunismo en Rusia de manera especial y que barrió con todo el socialismo también en la Europa oriental, también utilizaron mucho esa terminología. Pero aunque ha sido utilizado por ellos, por los líderes políticos, no es sino en la Biblia donde esta terminología cobra un acento especial, un tinte ya diferente en lo que tiene que ver con la profecía bíblica, porque cuando hablamos del nuevo orden mundial, estamos hablando del establecimiento del sistema político religioso que la Biblia lo representa mediante el símbolo de una bestia o del anticristo. Y ya cuando hablamos de esa temática, para todo creyente es algo sumamente importante. En ese sentido, tenemos que ver entonces que como nunca en este momento histórico, la plataforma se ha colocado en el ambiente social en una forma expedita para lo que podría significar la implementación de un gobierno mundial, como lo vemos nosotros en el lenguaje de los gobernantes y en el lenguaje de algunos de manera particular. Por ejemplo, el ex primer ministro de Gran Bretaña, Gordon Brown, dijo apenas hace una semana que se necesita la formación de un gobierno mundial por lo menos de manera temporal para hacer frente al coronavirus y al desafío que esto representa a nivel global. Porque mientras se toman algunas medidas que son puntuales y efectivas en algunas naciones, otras pues dejan las puertas abiertas a veces, por así decirlo, y el contagio sigue aumentando de forma escalonada. Así que él sugiere, Gordon Brown, repito, un hombre de esa talla política, ex primer ministro de Gran Bretaña, que se necesita la conformación por lo menos de manera temporal.
Y alguien a esta altura podría estarse preguntando, ¿qué de malo tiene que haya un gobierno mundial? Establecer algo de manera global, algo único, definido. Bueno, en la Biblia, el intento que tuvo la humanidad de hacer un gobierno mundial, de crear un sistema así, fue en la Torre de Babel. Allí dice la Biblia que conjugaron los hombres todos en la llanura de Sinar, lo que se conocía posteriormente como Mesopotamia, después como Babilonia, ahora mismo en la actualidad Irak. Y en esa llanura decidieron hacer una torre lo suficientemente grande que fuera el símbolo de la unidad mundial, de un gobierno global, un solo rey, una sola religión y un solo sistema económico. Y allí por eso vemos entonces en el libro de Apocalipsis el tema y la terminología de Babilonia sea tan recurrente. De hecho, Babilonia se menciona en Apocalipsis 6 veces. Y ese número va a ser importante cuando lleguemos a lo del 666. 6 veces. Ese número asusta un poco, pastor, porque aunque la gente no domine muy bien sobre las profecías, sí es muy famoso el 666. Sí, el número es tan atávico y su temor igual que estoy recordando ahora cuando entraba a la universidad, allá por el año 1988, que a un compañero de un grupo que fuimos becados simultáneamente, le dio la matrícula 47.666. Y yo nunca me había detenido a prestarle atención al número, pero él originó una discusión tan grande en la ventanilla de admisión allí en la universidad que captó la atención de todos, incluyendo la mía. Y yo dije, ¿por qué no quieres ese número? Y dice que es el número del anticristo. Y yo le dije, pero ese es tu matrícula, orden nada más que te... Y él protestó, no sé si por eso, pero solo lo vi un mes en la universidad, después no lo vi más. Eso sí sabemos, que es el número del anticristo. Eso sí lo sabemos. Sí, el número tiene alguna cosa interesante que vamos a ver en un ratito, cuando lleguemos a esa parte de la revelación. Ahora, aquí en la historia había sido solo una aspiración idealista de ciertos líderes mundiales, lo que tenía que ver con la aspiración a un nuevo orden mundial, a un gobierno globalizado. ¿Por qué solo se había quedado en el ideal? Bueno, así había ocurrido porque en este mundo, en condiciones normales, los cambios de paradigma no ocurren de la noche a la mañana. Cuando hablamos de paradigma, estamos hablando de manera básica, como nosotros explicamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, como nosotros le damos explicación a la realidad que está en el ambiente. Hace, por ejemplo, 2000 años atrás, lo que dominaba el mundo era el helenismo, la cultura griega, dominaba todo el concepto, era lo más avanzado que había llegado a la humanidad y todo se interpretaba con conceptos filosóficos. Sin embargo, cuando Cristo vino, dividiendo la historia en dos, provocó de golpe un cambio de paradigma, especialmente por medio del poder que acompañó la predicación de los primeros apóstoles. Eso llenó el mundo entero e incluso socavó los fundamentos del Imperio Romano como tal, que tenía otros sistemas de adoración y le impactó fuerte. Vemos cómo el apóstol Pablo llevó el evangelio incluso hasta la casa del César, de Nerón, que ya eso es hablar de palabras mayores. Así que eso provocó ese cambio poderoso de paradigma. Sin embargo, pasaron muchos años y de repente vino otro cambio. Toda la oscuridad medieval. En la Edad Media hubo un oscurantismo en todos los aspectos. El hecho de que un sistema religioso prohibiera la Biblia, persiguiera a los cristianos, hizo que se frenara el conocimiento en todas las áreas posibles. Prácticamente en la Edad Media no hubo descubrimiento, no hubo inventos muy escasos. Ya casi al final de esa época de oscuridad religiosa, cuando surge entonces la Reforma Protestante y le da de nuevo la Biblia a la gente, y como dice la palabra, lámpara es a mis pies la palabra. La luz llegó a la gente y eso produjo un sinnúmero de eventos, entre ellos lo que acompañó la invención de la imprenta, donde el primer libro que se imprimió allí en la imprenta de tipos móviles fue justamente la Biblia. Vino también el descubrimiento de América, vino el Renacimiento en sentido general. Todo ese cambio fue orquestado por esa conjugación, pero de manera especial porque la Biblia estuvo al alcance de la gente.
Y nota cómo hasta el día de hoy las naciones que primero le dieron la bienvenida a la Biblia, como Alemania, donde Martín Lutero dirigió la Reforma Protestante, Inglaterra, donde Wycliffe tradujo la Biblia al idioma de la gente, y hasta el día de hoy siguen ellos con sus principios en todo lo que es la comunidad británica, y Estados Unidos, que es la primera nación que su constitución es protestante porque está apoyada en la Biblia. Nota cómo la mayor parte de las patentes de descubrimientos e inventos surgen de esas tres naciones. Los mayores descubrimientos. ¿Por qué? Porque dieron la Biblia a la gente. Y la gente, cuando tiene conocimiento bíblico, puede prosperar y hacer más. No hay estanca en el conocimiento ni en la prosperidad intelectual cuando se tiene la Biblia. Todo lo contrario, porque la Biblia es la verdadera. Ahora, cuando nosotros llegamos a este momento de incertidumbre, esta calamidad que ha sumido a cada persona y al mundo entero en sentido general, se han creado las condiciones para que haya un cambio de paradigma súbito, o sea, un cambio de ver las cosas y de aceptar la realidad, porque cuando la gente está sumida en temor, en pánico, llega a acuerdos, acepta cambios que en condiciones normales no lo haría. Cuando Es una verdad. persona está acorralada, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. En pequeña escala y también en el sentido amplio. Cuando la gente está asustada y se siente acorralada, pasa por un momento temporario de incapacidad, de vulnerabilidad, de confusión, y es donde acepta cualquier límite que se le imponga. Nota cómo ahora la gente se ha recogido en el mundo entero. Y no solo el pánico se manifiesta en que la gente se ha acorralado en sus hogares, sino en el mismo hecho de que se siente un silencio sepulcral. Es difícil que en otras circunstancias, familia completa en una casa, no se escuchara la algarabía, Muy difícil. celebrando por aquí. Sin embargo, ahora las personas, nadie le ha dicho tienen que estar en silencio, pero el temor y el pánico se ha manifestado en eso. ¿Y sabes qué nos llama la atención poderosamente? El hecho de que el Señor hace casi 2000 años anticipó este tiempo. ¿Lo anticipó, pastor, dice usted? ¿Anticipó el Señor Jesús 2000 años atrás este tiempo? Este pánico en el mundo. Nota cómo interesante. Dice, Lucas capítulo 21, versículo 26. En Lucas capítulo 1, versículo 26, el Señor dice que en este tiempo los hombres estarían muriéndose de temor y ansiedad por las cosas que vendrían al mundo. Nota, muriéndose, secándose los hombres por el miedo y la ansiedad de las cosas que sobrevendrían a la redondez de la tierra. Pero nota además entonces cómo algún cuadro en la sociedad se ha estado preparando para todo lo que hablamos sobre el nuevo orden mundial. Fíjate cómo al llegar a esta situación catastrófica de manera súbita, la sociedad actual ha salido a relucir el potencial que contiene lo que es la sociedad digital para crear un nuevo modelo de vida. Un nuevo modelo de vida es lo que ha surgido a través de la sociedad digital, el producto de esta situación que ha llevado a las personas a estar hacinadas o mayormente acorraladas, limitadas en sus hogares. Y es interesante entonces ver que el esquema apocalíptico presenta un escenario profético donde las bestias representan poderes políticos religiosos en el tiempo del fin, donde hay dos bestias en el libro de Apocalipsis capítulo 13 que representan esos poderes políticos religiosos, se reúnen a unos esfuerzos para implantar un nuevo orden mundial. Eso se describe en Apocalipsis 13 desde el versículo 1 al 11. Ese nuevo orden mundial está basado en unir al mundo en una sola religión y bajo un mismo sistema político y también económico. Vamos a encontrar en Apocalipsis 13 medidas políticas, ordenanzas, decretos y también en el orden económico. Por ejemplo, va a prohibir en algún momento comprar y vender al que no reciba la marca en la frente o en la mano derecha. Es una medida económica. Pastor, esto es literal, porque sí muchos dominamos la parte donde en el Apocalipsis se habla del chip que se pondrá en la mano derecha o en la izquierda.
que su número simbólico será el de la bestia, el 666. ¿Es literal esto que en un tiempo pues no vamos a poder ni comprar ni vender si no aceptamos este sello de la bestia en nuestro cuerpo? Muy importante la pregunta. A veces la gente no ve la diferencia entre qué cosa es simbólica y qué cosa es literal. El aspecto del símbolo que se utiliza para describir el poder, o sea, que lo define como una bestia, eso es simbólico. Pero el actuar, la funcionalidad en la sociedad, eso es literal. O sea, cuando dice que va a prohibir comprar y vender, literalmente, porque estamos hablando de necesidades básicas. Nota cómo ahora lo que hace sentir a la gente en un nivel de aprehensión mayor es cuando no puede salir justamente a hacer provisiones y cuando de manera desesperada salir solo un día y ese día encuentra unas enormes colas en los supermercados, encuentra situaciones difíciles, pero justamente por eso. Hay otras cosas como ir de tiendas, ir a otras actividades deportivas. Hay otras cosas que el ser humano puede relegar y esperar. Pero cuando se trata de su sustento, por eso la Biblia enfatiza que ese sistema prohibirá comprar y vender. Y no se basará específicamente como piensan, porque de basarse en algo físico así, en algo físico y literal, la persona no se lo dejaría implantar, sería algo muy evidente. El enemigo no es tan poco inteligente para utilizar algo que sea tan evidente. Él utiliza justamente cosas donde la gente no está sospechando que él está, porque hay un mayor propósito. Así que por eso lo que tiene que ver con el comprar y vender definitivamente es literal. Okay. Mira, aunque a las personas se le haga difícil a veces aceptarlo por la manera en que han vivido hasta ahora, aunque lo crean o no, estemos preparados o no, se está buscando establecer el primer sistema de gobierno mundial que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Eso está en carpeta, en planes, no son cosas secretas. Se buscará establecer autoridad total y control también sobre cada uno de nosotros en forma individual. Por eso la marca, que es todo un tema. Y al buscar establecer eso, pues se buscará lo que es el control total sobre las personas. Y eso incluirá lo que tiene que ver con el aspecto espiritual. Por eso el accionar del sistema político religioso. Por eso dice que todos adoren a la bestia o al anticristo, porque es un sistema religioso realmente. Y ahí está lo que las personas consideran como algo muy personal. O sea, está bien que me digan a mí cómo comprar, qué comprar, pero que me digan a quién adorar y cómo adorar. Y eso es algo muy íntimo, muy personal. Y hasta ahí va a llegar el atentado de ese sistema. Y claro, incluyendo lo que tiene que ver con los deberes y derechos ciudadanos, todas esas cosas serán afectadas, las familias, los empleos, la comercialización de bienes y servicios también, el dinero como tal, el sistema educativo, los símbolos patrios y hasta la religión, como hemos dicho, todo será poderoso y radicalmente alterado para siempre. Pastor. Nada de lo que la persona es actualmente o posee quedará sin ser tocado o afectado al crearse ese sistema de un nuevo orden mundial. Lo que usted ha mencionado hasta el momento, quiere decir que el Apocalipsis o la Biblia habla claramente de lo que es el nuevo orden mundial. Sí podemos encontrarlo en la Biblia, ya que el nuevo orden mundial simplemente es el nombre que le ha puesto pues la persona que usted mencionó anteriormente de forma literaria, pero sí podemos encontrar en profecías lo del nuevo orden mundial. Sí lo podemos encontrar en la Biblia. Así es, así es. Es lo primero. Y lo segundo es, el nuevo orden mundial, ¿en qué de forma clara nos puede afectar a todos, tanto a todo tipo de ser humano como a los cristianos? Muy bien. En lo que tiene que ver con cómo nos afecta a nosotros el establecimiento de un nuevo orden mundial, de un gobierno global, es en las libertades, las libertades. Y por eso cuando ahora se han tenido que tomar medidas de cuarentena, de aislamiento, que de paso eso no tiene nada de malo, porque las medidas de cuarentena y aislamiento en casos de contagio están basadas en la Biblia. En el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia y del Pentateuco,
es donde se establecen las medidas de cuarentena y aislamiento cuando hay una enfermedad infectocontagiosa, como lo era en ese tiempo. Así que esa es una buena medida que hacemos bien en nosotros cumplir y respetar. Pero cuando tú notas que de repente se dictan ciertas medidas que tienen que ver con toques de queda, y tú has visto cuántas personas han sido apresadas noche tras noche, y tú dices, pero ¿y por qué la gente no respeta eso? No, Es muy difícil para las personas cuando se sienten restringidas, cuando la libertad la sienten cohibida, y es por un buen propósito que los gobiernos en este momento de la historia están tomando esas medidas. Pero esas medidas son justamente un ensayo que se practica en momentos de crisis, de incertidumbre, para ver cómo se puede realmente manejar a las naciones y cómo se puede evitar de alguna manera que el ser humano trate de hacer las cosas a su manera. O sea, un gobierno único mundial no sería democrático. Un gobierno único mundial sería dictatorial, aunque se pinte de la manera que se está pintando y se va a pintar. Por ejemplo, cuando se trata de establecer una sola religión, un solo día de adoración mundial, déjame decirte que para ello se pondrá como excusa que la familia necesita un día. Se va a poner como excusa eso, la familia quiere decir, pastor, que parte de lo del nuevo orden mundial, que según bíblicamente ya se aproxima, me van a imponer a mí que debo guardar un día de reposo según ellos, lo que debo hacer y no debo hacer, o sea, se me van a imponer de manera fuerte lo que debo y no debo hacer en mi vida personal. Correcto. Y entonces ahí donde se afecta, que como preguntabas, ¿dónde afecta a las personas? ¿Qué me afecta a mí? ¿En qué afecta en eso, en las libertades? Libertades que tienen que ver con los principios bíblicos, porque la Biblia me dice que yo debo respetar a los gobernantes, pero cuando alguna disposición entra en contra de los principios divinos, la Biblia dice en el libro de Hechos que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí al entrar en pugna una ley con la otra, ley de Dios con la ley del César, y Dios dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Pero cuando entran en pugna, es menester obedecer a Dios antes que al César, obedecer a Dios antes que a los. Entonces las libertades serán restringidas y claro, cuando haya amenazas, como lo plantea el libro de Apocalipsis capítulo 13, amenazas primero de restringir lo que es tu sustento, prohibiéndote comprar y vender, pero la Biblia asegura que Dios proveerá para nosotros, que no será necesario ni comprar ni vender, aunque lo tengan prohibido. Y cuando vean este gobierno mundial, en ese esquema, en ese nuevo orden mundial, que aún así el pueblo de Dios permanece fiel, que los hijos e hijas de Dios permanecen fieles, entonces ahí se dará un decreto de muerte. Ahí lo establece Apocalipsis 13, donde dice que mandará matar a todo el que no la adorase. Y ahí entonces llegamos a cosas mayores, atentar contra la integridad personal por asuntos de conciencia, como tiene que ver con el plano espiritual. Así que sí afectaría lo que tiene que ver con un gobierno mundial en ese sentido. La Biblia anticipó con más de 2500 años todo el levantamiento y caída de los imperios hasta llegar al momento cuando se establece lo que conocemos como el nuevo orden mundial. Desde los días del profeta Daniel, el levantamiento y caída de Babilonia, seguido por Medo-Persia, luego el imperio greco-macedónico de Alejandro el Grande, luego el imperio romano, que fue sucedido posteriormente por la Roma religiosa, que duró dominando durante toda la Edad Media. Posteriormente, ante la caída, el golpe mortal que es ese sistema por medio de la Revolución Francesa, entonces vemos que se levanta otra nación que la Biblia también la representa por una bestia, que es Estados Unidos de Norteamérica. Así que nota cómo en la historia profética podemos saber dónde estamos. Y la Biblia anticipa que esa bestia que representa a la nación norteamericana es la que le va a recuperar o entregar el poder al tema que en la parte religiosa tratará de cohibir las libertades, tratará de perseguir a aquellos que no se sujeten. Y mira qué es lo que ocurre. Muchas personas, incluyendo muchos religiosos en la cristiandad, muchos creen que el anticristo es un personaje ateo.
Y es parte del engaño Cuéntame del eso, enemigo. porque la gente sí me pregunta mucho, es algo literal, el anticristo. Podemos ver en el Apocalipsis que cuando hablan del nuevo orden mundial se refiere a una persona en específico o es... La gente está muy confundida con esto, pastor. Y muchas de las preguntas que yo recibía ayer era hablando específicamente de esto, de si nosotros podemos encontrar en la Biblia claramente a quién se refiere cuando hablamos de anticristo, de nuevo orden mundial. ¿Es una persona en específico? ¿Es un conjunto de personas, políticos, presidentes, países? ¿A qué se refiere, pastor? Muy bien, lo que tiene que ver con el anticristo, el término anticristo es un término griego, no significa literalmente en contra de Cristo, sino en lugar de Cristo. O sea, está definido, no es una persona, sino un sistema que se coloca en lugar de Cristo, queriendo tomar las prerrogativas de Cristo. Por eso dice Apocalipsis que es un poder que tiene un nombre de blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia? Hay dos cosas que se definen como blasfemia en los evangelios. Cuando el Señor Jesús le dijo a aquel paralítico, mira, tus pecados te son perdonados. Los fariseos que estaban allí dijeron, está blasfemando. ¿Por qué decían que estaba blasfemando? Ellos mismos lo dicen, dice, el único que puede perdonar pecado es Dios. Claro, en Cristo no era blasfemia, porque Cristo era 100% humano y 100% divino. En él. Entonces, cuando un poder, un sistema religioso aquí en la tierra pretende tener la prerrogativa de perdonar pecados, entonces se está colocando en lugar de Cristo, está colocando una blasfemia. Ahora mismo, el 27 del mes pasado, el 27 de marzo, se publicó una noticia grande donde decía que había un perdón, una indulgencia para todas las personas que habían pecado por causa del coronavirus, por si le tocaba morir, que ya tenían el perdón. O sea, nota cómo realmente temas en el mundo que se colocan en lugar de Cristo, queriendo pues sustituir lo que es la prerrogativa de Cristo. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A Él debemos clamar y Él intercede por nosotros. La otra característica que se define en los evangelios como blasfemia, en una ocasión Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Ante esa declaración que Jesús cuando la dijo fue como que detonó una bomba, los judíos reaccionaron y ¿pero cómo se atreve a decir eso? Está diciendo que él es igual a Dios, está blasfemando. Entonces, un ser humano, en el caso de Cristo no, repito, porque él era también divino, pero un ser humano pretende ser igual a Dios y ya de hecho con la prerrogativa que toma de perdonar pecados, ya de por sí está sustituyendo en lugar de Dios, entonces también está cometiendo una blasfemia de acuerdo a la Biblia. Así que estamos hablando no de una persona. Una persona lo idealiza, por ejemplo, en películas, un personaje, un rey malo, un dictador malo, pero no. La Biblia no habla de una persona, la Biblia habla de sistemas, porque de hecho, dentro de todos los sistemas religiosos, independientemente de la creencia, de que puedan estar en consonancia con la Biblia, en cada sistema religioso, en cada iglesia, hay hijos fieles de Dios que le están buscando de todo. Así No, es. lo dice Cristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16. Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, no pertenecen aquí, las cuales me conviene traer para que haya un solo rebaño que siga un solo pastor. Qué bendición saber que Dios tiene hijos fieles en todos los cuerpos religiosos que cuando descubren la verdad no se resisten a aceptarla, porque Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, dice la palabra en Hechos 17:30, pero después que conocemos la verdad, entonces el pecado es aquel que sabiendo lo bueno no lo hace. Así que cuando la verdad impacta a alguien que esté en uno de esos cuerpos, de esos sistemas religiosos, la Biblia lo enfoca como los que van a protagonizar los últimos eventos, tendrá el conocimiento de la verdad, abandonará el error, porque esos gente están buscando a Cristo, no una iglesia, no un sistema. Y cuando descubren la verdad dicen, Dios me habló, el Espíritu Santo me ha iluminado. Sumamente importante en ese aspecto. Ahora, o sea que nos queda muy claro cómo reconocer el anticristo de la que las personas tanto preguntan y tanto hablan. Usted nos dio las características y con eso es más que suficiente para darnos cuenta a conciencia propia
de quienes se estaban haciendo pasar por Cristo en la tierra. Exacto, y no solo esa, la Biblia da otras características que prácticamente es dibujarlo, prácticamente lo que hace es dibujarlo. Por ejemplo, la Biblia se le llama este poder religioso que representa el anticristo, se le define de una manera muy especial. Se le llama también el hombre de pecado. ¿Qué cosa es pecado? Es transgresión de la ley. Entonces, está refiriendo a un sistema que ha enseñado a transgredir la ley. Ya en Daniel 7:25 dice que este poder pensaría en cambiar los tiempos de la ley. O sea, enseña 10 mandamientos que no son exactamente iguales, tienen modificaciones, tienen cambios y tienen también algunos que se le han anulado. Y todo eso es una característica que presenta la Biblia. Ahora, ¿por qué un sistema religioso? ¿Por qué no un sistema ateo? Quiero llamar su atención a lo siguiente. Nunca los enemigos de la iglesia, nunca los enemigos de los cristianos, nunca han sido los ateos. Los enemigos de los cristianos han sido los religiosos. ¿Quién mató a Abel, por ejemplo? Abel fue la primera persona que murió en el planeta Tierra y no murió en un atraco. ¿Saben qué murió? Murió después de acto de adoración y murió en manos de un religioso, de su hermano que acababa de presentar una ofrenda. Entonces, nace Abel, que era cristiano porque ofreció un cordero que representaba a Cristo. La amenaza para él no fue un ateo, fue un religioso que de manera pertinaz, cuando vio que su religión no agradaba al Señor, la emprendió contra su hermano y lo mató. Pero no solo eso. ¿Quiénes fueron aquellos que echaron a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego en el tiempo de Babilonia? ¿Fueron gente atea? No. Gente tan religiosa que acababan de levantar una imagen de oro. De paso, la medida, la Biblia la da. Dice que son 60 codos de alto, 6 de ancho. Ahí está el 66 otra vez. De paso, sí, los babilonios en la historia universal dice que fueron los creadores del sistema sexagesimal, cuya base es el 60. Así que 60 codos de alto. Ellos fueron echados por su fe al horno de fuego y el Señor lo libró milagrosamente. Pero fueron gente religiosa. ¿Quiénes entregaron a Cristo para ser muerto? Fueron gente religiosa. Gente tan religiosa, que andaba 2 veces a la semana. Gente que andaba tan larga que le cubría todo, que hacía largas oraciones para ser escuchado. Y en la Edad Media, ¿quiénes fueron que asesinaron a más de 50 millones de creyentes? ¿Fueron ateos? No. Fue un sistema religioso. En nombre de la religión se sacrificaron más de 50 millones de víctimas, incluyendo por medio de un tribunal religioso, llamaron el Santo Oficio de Inquisición, que de santo solo tenía nombre. ¿Cuántas personas perseguidas y masacradas? Y en el tiempo final, ¿quién dice la Biblia que es que va a perseguir a los creyentes que sean fieles a los mandamientos de Dios? No un poder religioso. Un poder religioso. Por eso pide que lo adoren, porque es un sistema religioso. Y entonces la Biblia le llama también a ese sistema el hijo de perdición. Así le llama el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Le llama hijo de perdición. ¿Por qué ese nombre es importante? Porque hijo de perdición solo le llama al anticristo y a Judas. Judas y anticristo. Eso significa que Judas y el anticristo tienen algunas características comunes. ¿Cuáles son? Bueno, Judas dio ser un seguidor de Cristo y engañó a todo el mundo hasta el final. El sistema del anticristo pretende ser un seguidor de Cristo y va a engañar a prácticamente toda la gente hasta el final, igual que Judas. Pero Judas también era que llevaba el dinero, dice, la bolsa de dinero la cargaba. Era el que manejaba el dinero. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que con la excusa de que tenía interés en los pobres, recuerda cuando la mujer le echó un perfume caro a Jesús y entonces dijo, eso pudo haberse vendido. Nota que cuando una gente protesta por algo que se le está ofreciendo al Señor, como de que es mucho que se le está dando, Hablo solo. El que está cuestionando, no el adorador que le está dando al Señor todo lo que quiere. Y entonces dijo, es que eso se podía dar a los pobres. ¿Sabe la respuesta de Cristo? A los pobres los tendréis siempre con vosotros. Ese sistema político religioso en el mundo, ese sistema religioso, igual que Judas, pretende que se interesen los pobres.
cuando hay una catástrofe como esta, cuando hay un terremoto, cuando hay un huracán devastador, ese poder sale diciendo que los gobiernos que envíen ayuda, pero tú nunca vas a ver una ayuda rotulada con el nombre de ese sistema, porque igual que Judas, pretende tener cuidado de los pobres, pero realmente se queda con el dinero, con la riqueza. Es un poder muy rico. Apocalipsis lo describen en el capítulo 17 como lleno de oro, de plata, de perlas preciosas. Es un sistema poderoso en lo económico, muy poderoso, porque heredó la riqueza del Imperio Romano como tal y heredó a lo largo del tiempo, durante ese dominio y durante ese tiempo de oscurantismo, heredó una riqueza sin comparación en la historia de las naciones. Así que de esa manera la Biblia define al anticristo, da características especiales de él y características que son innegables. No hay forma de uno confundirse a la hora de equiparar a quién se refiere ese sistema, porque a lo largo del tiempo el anticristo ha tenido ese accionar. Y hay una característica más, antes de posiblemente concluir con lo del 666. La otra característica que da del anticristo, y este es sumamente importante porque aunque al anticristo de él se habla en muchos lugares de la Biblia, hay un solo pasaje de la Biblia donde se llama anticristo. Y es en Primera de Juan, sí, Primera de Juan, en los otros lugares se le llama el cuerpo pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia. Pero en Primera de Juan, y qué bueno, porque Juan, la carta, es el mismo que dice, él sabe lo que estaba diciendo. Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 3, dice que el anticristo no cree que Jesús vino en carne cuando vino. Y uno diría, ¿cómo que no? Todo el mundo sabe que él vino como un hombre. Interesante. Nosotros sabemos que Jesús era hijo real de José, porque Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Así que ser un ser humano de carne lo heredaba ¿de quién? De María. Porque fue la bienaventurada Virgen María quien lo tuvo en su vientre durante 9 años. Así que heredó la carne, fue de ella. Pero ¿qué sucede si hay un sistema religioso que dice que María no era humana, que ella tuvo una concepción milagrosa, inmaculada? Entonces estaría diciendo que Jesús no vino en carne, que era solo una apariencia de carne. Y por eso este detalle que está dando Juan es tan relevante, tan interesante a la hora de nosotros armar de cabeza de lo que la Biblia nos está hablando acerca de ese sistema que define como el anticristo y que Apocalipsis lo presenta como el sistema o el poder de la bestia. Sumamente importante. Ahora, Pastor. Sí, adelante. Sí. Nosotros tenemos un sinnúmero de preguntas de gente que nos están mandando por DM, pregúntale al pastor, y tengo una preguntita por aquí. Adelante. Para que la gente, bueno, pues esté conforme. Dice una persona, con la situación actual que estamos viviendo, pastor, la inseguridad, el miedo nos ataca y muchos de nosotros, seguidores, se preguntan, ¿es el coronavirus una plaga del apocalipsis? ¿Está Dios enojado con la humanidad? Bueno, son dos preguntas importantes y puntuales. No, el coronavirus no es una de las 7 plagas finales. De hecho, al estudiar ese tema nos damos cuenta en Apocalipsis 16, 1 y 2, allí nos damos cuenta que las plagas solo caer sobre los que tengan la marca de la bestia, la marca del anticristo, nada más. Teledirigida, de manera cercana. Ahora no, ahora es una peste y como siempre han aparecido pestilencias en estos últimos años como señales del fin, puede ser afectado un hijo de Dios, puede ser afectado uno que no sea hijo de Dios. Todavía el sol sale para buenos y malos, para justos e injustos, pero cuando estén cayendo las 7 plagas finales, que ya la gracia estará cerrada, solo caerá sobre los que tienen la marca de la bestia. Y ahí sí, la ira de Dios se va a derramar sobre los que tengan la marca de la bestia, los que no recibieron el sello del Dios viviente. Pero Dios ahora, contestando la otra pregunta, no está airado con la humanidad. No está airado. De hecho, mira, esta pandemia, esta enfermedad causada por este virus, ha afectado más lo fisiológico en el ser humano. Ha afectado todo su ser. La gente está en una situación de shock y a raíz de toda esta situación podemos imaginar cómo Dios los mira con amor. Porque mucha gente en medio de esta crisis, en medio de toda esta incertidumbre
en que ha asumido el coronavirus el mundo, hay gente que ahora se ha acercado a Dios, se ha interesado por su vida espiritual. Y entonces, en ese sentido, todo lo que nos hace sentir una necesidad de Dios es una bendición. Así que todo obra para el bien. ¿Qué podemos sacar de beneficio de todo esto mientras pasa, mientras desaparece esta virulencia? Bueno, que mucha gente está buscando de Dios y se va a preparar para cuando llegue ese momento de las plagas que mencionaba la pregunta, la persona puede estar del lado correcto, tenga el sello de Dios y no la marca de la bestia. Dice la Biblia en Apocalipsis 13:8 y 17:8 que los únicos que no recibirán la marca son los que tengan su nombre inscrito en el libro de la vida. Perfecto, pastor. Otras personas nos preguntan por aquí, ¿cuáles son las señales? Porque mucha gente dice, ya se está acabando el mundo, bueno, pues todavía tienen que cumplirse profecías, no, que todavía le quedan, no, que hace mucho tiempo dijeron que el mundo se iba a acabar y no se ha acabado. Entonces, hay una persona que me pregunta, ¿cuáles son las señales de la segunda venida de Cristo y qué tan cerca está? Muy buena pregunta. La respuesta está en Mateo 24. En Mateo capítulo 24 presenta un listado completo. Y entonces Jesús, cuando menciona que habrían guerras, rumores de guerra, pestilencia, y ahí es donde se marca el coronavirus, pestilencia, hambre y terremotos en diferentes lugares, tenemos que percibir que ha habido un aumento en la intensidad, la frecuencia en que ocurren cada una de esas señales. O sea, nadie puede hacerse el ciego y decir, no, esto siempre ha ocurrido. No, lo que está ocurriendo no tiene comparación en la historia de las naciones, en la historia de la humanidad. Eso es para llamar nuestra atención. Ahora, Jesús dice que cuando estas cosas ocurran, no nos angustiemos. Ahí llamo la atención a cada amigo, cada persona que dice, no se angustien. Porque él dice, no se angustien porque es necesario que todo eso acontezca, pero todavía no es el fin. ¡Qué bendición! O sea, no es Hay oportunidad. Exactamente. No es el coronavirus, no es una bomba atómica, no es la bomba de hidrógeno, no es un maremoto, no es un meteorito, un asteroide. Nada de eso le va a poner fin al mundo. Todo eso solo son señales que anuncian la proximidad del retorno de Cristo. La última señal que debe cumplirse está en Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino. Y llamo la atención que es específico, no cualquier cosa de la que se puede estar diciendo por ahí, sino lo que Jesús está describiendo allí en Mateo 24. Ese evangelio que habla acerca de las profecías, que contextualiza el mensaje, que le da sentido de urgencia por el tiempo en que vivimos. Él dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, el fin no va a llegar, Cristo no va a venir sin que antes cada persona haya sido advertida. Qué bendición que hoy llegue este conocimiento a tantas personas por esta vía, porque así se cumple parte de lo que es esa profecía del Señor Jesús. Cuando cada persona haya tenido la oportunidad de tomar una decisión, no cuando todo el mundo se arrepienta, porque lamentablemente no todo el mundo se arrepentirá, pero cuando todo el mundo haya tenido la oportunidad y tome una decisión, entonces la gracia se cerrará y Cristo entonces vendrá a este mundo. Así que nos encontramos en la antesala de los eventos finales. Eso le iba a mencionar. Si usted me dice que en la Biblia está registrado que Jesús dijo, cuando escuchen de rumores de guerra, cuando nación se levante contra nación, cuando escuchen de terremotos, de maremotos, de pestes, cuando todas esas cosas estén ocurriendo, bueno, pues ya se está acercando el fin. Pastor, que usted me queda claro que estamos no en la antesala, no, estamos a poquitos metros de ese suceso. Así mismo es, así mismo es. En la imagen que vio Daniel, o que describió Daniel del sueño de Nabucodonosor, del capítulo 2, donde está la historia de las naciones completa, o sea, Dios le dio un sueño donde estaban todos los reinos y al final estaban ya los pies estaban las naciones divididas buscando unirse, que es el intento de la globalización. O sea, después que se inventó el Imperio Romano, después que las naciones de Europa se dividieron y se exportaron al mundo con el descubrimiento de América entre las islas del Pacífico, después que el mundo se fragmentó, han habido muchos intentos de volver a unificarlo. Carlos V, Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, lo que es la Comunidad Europea, que hizo un trabajo muy serio. Muchos, posiblemente de los que en este momento comparten con nosotros,
posiblemente han visitado diferentes países que han pasado fronteras sin necesidad de arreglos diplomáticos mayores, porque la Comunidad Europea se vio prácticamente casi haciendo una unidad perfecta. Claro, habían algunos allí temores, algunas fricciones que dieron al traste con lo que conocemos como el Brexit, la salida de Gran Bretaña y otros países que nunca lograron una integración total, pero todo ese intento es parte de la profecía, porque la Biblia dice que cuando estén haciendo ese intento de lograr ese gobierno mundial y estén, si posible, ensayando ese gobierno mundial, la Biblia dice que en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Es en lo que golpea la roca, es la venida de Cristo con poder y gloria lo que le pone fin a este mundo justamente en ese entonces. Ahora, un detalle: mientras hay guerra, mientras hay pestilencia, mientras hay situaciones difíciles en el mundo, caos, aunque tenemos que irnos preparando, pero todavía no es el fin, todavía no es el fin. ¿Cuándo podemos decir ya? Cuando en medio de toda esta catástrofe y de todas estas situaciones, de repente, producto de esa integración que están buscando el nuevo orden mundial, de repente escuchemos la noticia que ya tienen controlado todos los parámetros, que ya no se va a ver otro coronavirus ni ninguna epidemia, ya tienen controlado todo eso, que ya tienen cómo revertir el efecto invernadero producto de lo que ha estado ocurriendo por el calentamiento global, ya tienen para revertir eso, que van a cesar, los huracanes ya serán más débiles, los terremotos ya no se van a sentir tanta intensidad, porque la Biblia dice que cuando hay paz y seguridad, entonces vendrá destrucción de repente. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Oh, muy interesante eso, pastor. Bueno, pues en el mismo orden, le tengo una preguntita. Usted sabe que yo no sabía que Instagram le daba 40 minutos en el live, se caía y uno tenía que volver a instalarse. Entonces, a nuestros seguidores que están en línea, si se cae el Instagram, lo volvemos a instalar para que el pastor termine por lo menos 10 minutitos más de respondernos las preguntas que tenemos aquí de muchos seguidores que sé que están en espera de ellos. Aquí tengo una preguntita más, pastor. ¿Cómo podemos prepararnos para la venida de Cristo y si es necesario ir a la iglesia para salvarnos? Muy bien, voy a comenzar por la última. Si es necesario ir a la iglesia. La iglesia no salva. Quien salva es Cristo. Pero cada vez Cristo salva a una persona, lo pone en contacto con su iglesia. Nota que Saulo, quien era religioso, no cristiano, Saulo como religioso perseguía a los cristianos. Y en algún momento el Señor lo interceptó porque vio que en el interior de su corazón él estaba sinceramente equivocado. Por eso perseguía a la iglesia, creyendo que lo estaba haciendo bien. Como hoy en día hay mucha gente que están sinceramente equivocadas y Dios obrará en su favor. Cuando el Señor lo postró a Saulo, desde el polvo, abatido allí, ciego como quedó por esa luz potente que le rodeó, él le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y sabe lo que el Señor le dijo? El Señor podía instruirlo, diciéndole: mira, yo quiero comisionarte para que... No le dijo eso. Lo puso en contacto con la iglesia y dijo: ve, entra a Damasco, ve allá a Damasco y busca a la iglesia. El Señor pone en contacto con la iglesia a los que han de ser salvos. Aunque el que lo salve Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por medio del apóstol nos dice en Hebreos capítulo 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y menos al ver que aquel día se acerca. ¿Cuánto más? Caramba. Y con relación a la preparación que debemos hacer, Mateo 24 y 25 es el sermón profético. En el 24 están las señales, pero en el 25 están las parábolas donde Jesús dice cómo prepararnos. Está la parábola de las 10 vírgenes. Dice cómo tener el Espíritu Santo, nuestras lámparas encendidas para cuando llegue el momento de la emergencia, cómo estar listos, cómo ser prudente en ese sentido. También está la parábola de los talentos, cómo administrarnos mientras llega Cristo. Está la parábola de las ovejas y los cabritos, donde el Señor Jesús establece que quien no ayuda al necesitado, al pordiosero, al mendigo, quien no lo ayuda es como si no lo estuviera ayudando a él. Y cuando se vean fuera del reino los que no ayudan a los necesitados,
el Señor finalmente le dirá, como no lo hiciste a ellos, a mí tampoco lo hiciste. Apartaos de mí, obradores de maldad. Así que Jesús también nos enseña cómo tratar al necesitado mientras lo estamos esperando a Él. Cómo prepararnos. Lea su Biblia cada día. Tenga horas específicas. Lea una buena porción cada día, porque la fe viene por el oír la palabra. Ore a Dios. Preséntele sus necesidades en forma específica. Ponga a su familia en el altar de la oración. Todos los días ore con su familia. Antes de separarse, ya cuando regresemos a la vida normal por un tiempo, antes de irse a la escuela, al trabajo, a los quehaceres, reúna a su familia, tenga un culto familiar. Cuando usted no esté mirando a los suyos, usted podrá tener la seguridad de que los ojos de Dios están sobre cada uno de ellos, porque usted mediante la oración intercesora lo puso en las manos de Dios antes de comenzar el día. Muy bien, pastor. Una más para que usted le dé a nuestros seguidores que están aquí en línea un mensaje de aliento, un mensaje de paz, un mensaje de serenidad y qué debemos hacer en estos tiempos difíciles. Pero antes de eso, dicen, ¿hay una cantidad específica de personas que se van a salvar? ¿Es un privilegio solo de algunos, pastor? Bueno, comienzo por la segunda otra vez. No es un privilegio de algunos. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, dice, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nota que la salvación está directamente relacionada con el conocimiento de la verdad. Hay gente que cree o piensa que no importa las creencias que tenga. Sí importa, porque las creencias son las que nos dan un reflejo del carácter de Dios. Hay gente que cree cosas que nadie quisiera estar de un Dios que es así como ellos creen, porque la doctrina es lo que dice cómo es el Dios a quien yo sigo. Pero la salvación no está limitada para un grupo de personas. El Señor abrió su gracia desde que el ser humano pecó y vemos ejemplos dramáticos, hombres terribles como fue Manasés, que mandó a matar a Isaías, a mucha gente, y después de 55 años de maldad y asesinato se arrepintió y el Señor lo aceptó. Vemos el ladrón en la cruz que ni siquiera pudo regresar el dinero que se había robado y ya está más seguro que todos nosotros porque Jesús le aseguró que estará con él en el paraíso. Vemos también a Saulo, que fue el responsable del nacimiento de Esteban y se convirtió en el gran apóstol Pablo. Será una sorpresa de paso para Esteban en el reino de los cielos cuando se encuentre con ese, porque cuando se arrepintió ya estaba muerto. Esto hace el Señor por el pecador. Todos tienen oportunidad, nosotros solo tenemos que aceptar la salvación y como parte de esa aceptación, entregar nuestra vida a Cristo, nacer de agua y de espíritu del bautismo, porque el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y con relación a si hay una cantidad específica de personas que se van a salvar, sí, hay una cantidad específica, pero solo Dios lo sabe. Y lo sabe no porque predestinó a un grupo para que se salvara, sino porque Él ve el fin desde el principio. Y como ya Él vio el final, Él sabe cuántos finalmente de los que nos están viendo y escuchando van a dar la verdad y el Evangelio y estarán entonces finalmente en el reino de los cielos. Pastor, para desconectarnos y volvernos a conectar, voy a dejarlo con esta última pregunta. Tengo un debate en el timeline del último post que subimos. Es acerca de que el Apocalipsis menciona 144,000 los salvados, 144,000 que van al cielo. Tengo unas personas ahí diciendo, no, pero lee este capítulo, no, pero lee el otro. Entonces, de ahí surge la pregunta de los seguidores, si son solo 144,000 que se van a salvar, ¿o qué? Entonces, vamos a desconectarnos y volvemos a conectarnos. Terminamos. Sí, estamos conectados. Perfecto. Pastor, 144,000 los salvados según el Apocalipsis, según lo que me cuentan los seguidores. Si son 144,000, pastor, ¿cómo me voy a afanar tanto entonces para ganar la salvación si no sé si me va a tocar entrar en el grupo? Esa pregunta también es muy importante, muy interesante. Todo el que estudia la profecía, cuando encuentra el número, le llama mucho la atención. El número de los 144,000, lo primero es que la Biblia no dice que son 144,000 salvados. La Biblia no dice eso. La Biblia habla de los 144,000 que son sellados antes de entrar en la gran tribulación. De eso sí es que habla la Biblia. Son sellados para que puedan estar firmes durante la gran tribulación. Y es un número simbólico. El contexto donde está este símbolo, incluso dice que son de las tribus de Israel.
No dice que son dominicanos, japoneses, americanos, europeos. No dice que son de la tribu de Israel. ¿Por qué? Porque aunque no existen la mayoría de esas tribus, cada tribu tiene una representación de lo que es su característica. Cada tribu tenía una característica específica. El nombre tiene un significado que representa algo, una característica, un tipo de personas. Por eso habla de 12,000 sellados de cada una de las tribus. Ahora ya no es el Israel nacional, es el Israel de Dios. Todos los que son de la fe de Cristo, dice Gálatas 3:27, todos los que son de Cristo son descendientes de Abraham. Somos descendientes de Abraham, todos los que hemos dado a Cristo. Entonces, somos más judíos, más israelitas que viven allí en Palestina, porque los que rechazan a Cristo ya no son contados como verdaderos israelitas, sino aquellos que se han unido mediante Cristo, que es la simiente de Abraham prometida. Así que el número es simbólico y es el número de los sellados que representa. ¿Por qué 12? Porque el número 12 representa a la iglesia. Eran 12 patriarcas, 12 tribus, 12 discípulos, 12 apóstoles. Cuando lleguemos al cielo vamos a entrar a la santa ciudad por 12 puertas, porque el número 12 representa la iglesia. El 12 la iglesia, el 11 al remanente. Por eso de las 12 tribus se perdió uno. De los 12 discípulos se perdió uno, porque 11 representa el remanente fiel, los que quedan fieles hasta el final. Pero el 12 representa a la iglesia en su totalidad. Así que el número es simbólico. No teman, que tan pronto salen de la tribulación, los mismos que son sellados, dice Juan que ahora vio un número que nadie lo podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y son los mismos que fueron sellados. Lo único que quería destacar, la característica por la que fueron sellados todos ellos. Vaya, qué importante, porque me tenían loca, pastor. Entonces yo misma entré en razón y dije, espérate, papá Dios, entonces tú vas a ser injusto si solo son 144, porque con tantos millones de personas en el mundo, quién sabe si me tocará colita o no. pero bueno, me alegra mucho saber que los 144,000 es un número simbólico y de la forma como usted lo explicó, con los textos bíblicos, pues sé que a todos nosotros y a los seguidores que están en sintonía nos queda bastante claro. Pastor, ¿algo más que quiera añadir con respecto al tema? Claro que sí. No quiero dejar el detalle del 666, porque a mucha gente le quedaría esa palpitante inquietud si dejara lo que tenía que ver con lo que tiene que ver con el 666, con la marca de la bestia. No tiene que ver con un microchip que será insertado, no tiene que ver con nada de eso. La bestia y el sello de Dios tienen que ver con obediencia y desobediencia. Por eso, en contraste con lo que reciben la marca en la frente o en la mano derecha, la Biblia dice, con relación al otro grupo, a los que se mantienen fieles, dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Son los que están en contraposición con los que tienen la marca. Dios tiene un sello, una señal. El libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20 y versículo 12, dice cuál es la señal de Dios para su pueblo. Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, o sea, 20:20, para que no se olvide. Ezequiel 20:20 dice cuál es la señal de Dios para su pueblo. Y entonces, cuando hablamos de la marca, estamos hablando de que el diablo intentó falsificar la señal de Dios, pero lo que le salió fue una marca. Una señal es algo que indica claramente, pero una marca es cualquier cosa. Así que la marca falsificación de la señal de Dios que está contenida en Ezequiel 20:20 y Ezequiel 20:12. A eso se refiere la marca. ¿Por qué en la frente y en la mano? La frente es el asiento de los pensamientos, donde a ti te convencen, en la convicción. Hay gente que va a recibir la marca, o sea, va a obedecer a la bestia y va a aceptar la adoración del sistema porque va a ser engañado. Los que se han engañado porque tuvieron una ignorancia voluntaria, o sea, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero no cuando es voluntaria. O sea, hay gente que no tuvo acceso nunca a la verdad. Dios no lo culpa por eso y Dios obrará en favor. Pero hay personas que tuvieron la oportunidad de conocer la verdad, de buscarla, de aceptarla, pero la rechazó. Y esa ignorancia voluntaria los va a llevar a recibir entonces la marca en la frente. O sea, por convicción la van a recibir. En la mano, la mano es símbolo de acción, es símbolo de actuación.
Hay gente que conoce la verdad, la está conociendo, pero por miedo a salir de la zona de confort, cuando venga el establecimiento del nuevo orden mundial, del gobierno del anticristo, hay gente que por miedo a ser perseguido, por miedo a todas las limitantes que habrá, por miedo a que su fe sea aprobada, hay gente que va a aceptar la marca. Eso ya no lo harán por convicción, porque esos conocen la verdad, pero lo harán por conveniencia. Y esos son los que lo van a recibir en la mano. Así que lo de la mano y la frente es un símbolo, no es visible. Si fuera algo visible, un tatuaje, un microchip, nadie se lo dejara poner, o muy pocas personas, que fuera algo muy evidente. Hay muchos hermanos de iglesias, de diferentes iglesias, que mandan muchas informaciones acerca de que, miren, ya se está acabando el mundo, crearon el microchip que va en la mano. Bueno, tengo una amiga que me dijo, esta es la pregunta que quiero que le hagas al pastor. Sí. ¿El microchip que van a instalar debajo de la piel es literal o no? Y bueno, pues a usted ya lo ha contestado, no es simbólico también. Mira, pudieran hacer un microchip, ya sea para la identidad, ya sea para revertir algunos efectos de algo en el organismo, para cualquier cosa. En una era digital y en una era tecnológica, cuando cualquier cosa puede ocurrir, cualquier cosa puede pasar. Ahora mismo, por ejemplo, hay médicos que con sus propias manos a distancia hacen intervenciones quirúrgicas sin estar en el quirófano. O sea, estamos en una era de cualquier cosa es posible, pero eso no tiene nada que ver con la marca de la bestia. No es más que un distractor. El enemigo lo ha puesto para distraer la atención y captar el interés de las personas y que no logren ver la verdad que se esconde detrás de eso. No es interesante. Por ejemplo, la señal de Dios que está en Ezequiel 20:20 dice que la señal de Dios es un verdadero día de reposo. O sea, hay algo distintivo y una señal es algo que a la distancia tú lo ves. Y Dios dice, esa es la señal para que sepan que yo soy Jehová que los santifica. Espérese, pastor, que yo sé que hay mucha gente que en este momento, espérese, despacio. ¿Quiere decir usted que la señal entre el pueblo de Dios escogido, de lo que menciona tanto la Biblia que van a ser perseguidos, usted dice que es el día de reposo? El verdadero día de reposo, el día de reposo bíblico, es lo que constituye la señal de Dios. Pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y lo dice 2 veces en el mismo capítulo. Mira, está en Ezequiel 20:20 y 20:12. Yo voy a buscarlo, yo estoy anotando todos mis versículos aquí para ahorita verificar. Yo sé que la gente también le gusta que hablen con la Biblia en la mano, porque bueno, se dicen muchas cosas, pastor. Es así. La Biblia no tiene espacio para redundancia. Hay gente que de hecho quisiera satisfacer su curiosidad y a veces dice, ¿quién fue la esposa de fulano? ¿Y cómo se llama tal? Quisiera detalles que la Biblia no tiene espacio para ello, porque la Biblia se concentra en el plan de salvación. Cuando la Biblia, con este resumen del plan de salvación, es capaz de repetir algo en el mismo capítulo, eso significa que es algo de suma importancia. Y lo más interesante es que el propio Ezequiel tiene una visión de lo que va a ocurrir cuando se cierre la gracia y cuando vayan a caer las 7 finales. Y él ve que Dios le dice a los verdugos que envía, a los seres celestiales que envía para ejecutar las plagas, le dice, ataquen y aniquilen a todo el que no tenga la señal. Lo que nos va a proteger de que estén cayendo las plagas es tener la señal de Dios. Y en más de una ocasión, la Biblia dice que la señal está atada en nuestras frentes. Yo busqué Ezequiel 20:20, como usted me dijo, o nos dijo, y dice claramente, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea que verdaderamente esta sí va a ser la señal en los fines del mundo, cuando ya todo esté llegando a su final. Esta va a ser la señal entre el pueblo de Dios escogido. ¡Oh, wow! ¡Qué interesante! No por casualidad, el único mandamiento del que se ha olvidado la mayoría de los religiosos, aún llamados cristianos, algunos por ignorancia, Dios por eso le está llevando el conocimiento y el Espíritu Santo completará la obra. No por casualidad la mayoría de los religiosos se han olvidado del único mandamiento que comienza diciendo acuérdate. Eso no es casual, que hayan olvidado del único que comienza diciendo acuérdate.
tiene una dimensión espiritual que muchos no lo descubren porque a veces han sido predispuestos, especialmente por quienes le han instruido, le han sembrado predisposiciones y la gente no ha ido con el corazón abierto. Pero Dios está orando y mucha gente que es sincera de corazón está aceptando esa verdad. No solo en la cristiandad, aún entre los musulmanes, la cantidad de creyentes que ha venido al conocimiento de la verdad en los últimos años, aún donde no se permite la entrada de misioneros ni de la Biblia, Dios le ha estado dando sueños y los reportes nos llegan continuamente de cantidades que se están entregando al Señor y siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que su nombre se inscriba en el libro de la vida del Cordero. Señor, pastor, vengo de arriba. Quiere decir que según bíblicamente, usted que es un experto, nos deja muy claro que digas el nuevo orden mundial, luego de que esto se lleve a fin, cuando ya estemos dominados por una potencia mayor política o religiosa, que se nos imponga a querer hacer pues lo que ellos manden. El pueblo de Dios escogido, dígase, si ya el pueblo de Dios escogido sabe que por obediencia debe guardar los mandamientos de Dios y aceptan guardar su día de reposo, entonces cuando venga ese nuevo orden mundial que les imponga a esos cristianos y creyentes guardar un día de reposo, dígase que no es el correcto y el de Dios, ¿qué va a pasar en ese momento? Bueno, esa será la señal de lealtad, exactamente. Es la prueba de lealtad. Algunas personas lo van a ver como algo sencillo, pero es solo un día. Lo mismo pensaron Adán y Eva, que dijeron, es solo una fruta. Tantos árboles, ¿qué Dios dio ese? ¿Es lo que quiere que le dejen uno? No, Dios especificó cuál quería. Y con relación al día que debemos santificar para Él, Él especificó. Él no dijo un día, sino el día. Lo señaló, lo santificó y lo bendijo. Con ningún otro día el Señor hizo todo eso, que reposó, bendijo y santificó, según Génesis, capítulo 2, del 1 al 3. Así que cuando alguien va a profanar el santo día del Señor, debe pensarlo 7 veces y después que lo piense, no pisotearlo para no encontrarse quebrantando un principio divino que trasciende la eternidad. Fue dado en el Edén cuando no había pecado. Fue dado a la humanidad ya en la historia de la redención en el mundo de pecado. Y dice la Biblia que cuando estemos en la patria nueva, la tierra nueva, dice en Isaías 66, versículos 22 y 24 al 24, bueno, desde el 23, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Así que el sábado es tridimensional. Estuvo antes del pecado de la humanidad, está en la historia de la redención ahora en el mundo de pecado. Y en la nueva tierra, en los nuevos cielos. Efectivamente, iremos de mes en mes y de sábado en sábado. De mes en mes a comer del fruto del árbol de la vida, que dice Apocalipsis 22:2, que da un fruto diferente cada mes. A eso vamos a ir de mes en mes y de adorar a nuestro Creador. Wow, o sea que, bueno, me queda bastante claro. Estos son temas, pastor, muy profundos. Yo espero que usted no se me pierda, porque yo sé que la gente se va a quedar con muchas incógnitas y vamos a seguir recibiendo muchas preguntas porque una cosa va trayendo la otra. Y bueno, el estudio de la Biblia es bastante amplio. Yo sé que hay muchas personas que tienen el deseo y el hambre de querer saber. Podemos hacer en este momento una revisión de todo lo que hemos hablado del principio. Ya usted nos explicó en qué consiste el nuevo orden mundial. La gente pues le quedó un poco claro por allí. También hablamos acerca del coronavirus, que nos preguntaron si el coronavirus era una de las plagas del apocalipsis y usted nos mencionó que no, que simplemente es una peste que anda por ahí desordenando el mundo. La venida está cerca. La venida está cerca, pero que el coronavirus no es una de estas de las pestes que menciona el apocalipsis. No lo es, señores. También hablamos acerca de ¿cuáles son las señales acerca de la segunda venida de Cristo? Usted no las mencionó. Cuando estas cosas entonces sucedan, pues entonces sí ya vamos a estar a la puerta. El día y la hora, pues menciona la Biblia claramente que no la tenemos, ni siquiera los ángeles del cielo, pero sí nos dejaron, bueno, pues algunas cosas para que
sepamos. Hay un versículo en la Biblia que menciona, me parece bastante interesante porque se parece un poquito a mí en mi forma de ser cuando lo leí, y es que dice, y creo que fue el mismo Jesús que lo dijo, cuando va a llover, ustedes ven que está nublado y dicen, mira, va a llover. Sí. Y de repente ven que viene un viento del sur y dice, mira, va a suceder esto. Ah, pero pasan las cosas del fin del tiempo y no saben decir se está acabando el mundo. Hipócrita se le llama. Qué sorprendente. Sí, sí. Muy atinado ese texto que acabas de traer a la memoria. Jesús estaba reprendiendo a esta gente porque conocían las señales del clima, sin embargo no conocían las señales proféticas de los tiempos. Qué atinado ese la parte final de este estudio, porque justamente el Señor ahora mismo nos está diciendo eso. Ustedes comienzan a, bueno, pareciera como que va a ganar tal partido político, pareciera como que va a ocurrir cosas, o sea, conocen hasta las señales del mundo natural, pero las señales espirituales, de donde depende vuestra salvación, esa ustedes no saben. Eso Jesús lo dijo con un tono de reproche, y qué bueno que lo has traído a la memoria, porque debemos ser expertos conociendo las señales de los tiempos. Así es, pastor. Mencionamos también que la cantidad específica de salvados para la nueva vida de Cristo no es literal los 144,000 de los que menciona el Apocalipsis, sino más bien es un número simbólico. Mencionó que eran 12,000 de cada tribu. 12,000 de cada tribu, pero aún las tribus son simbólicas porque no son israelitas, ¿ves? Sino que son 12, menciona el 12, porque el 12 representa la iglesia. Y decía que eran 12 tribus, 12 patriarcas, 12 discípulos, 12 apóstoles, el 12 representa a la iglesia, así que es un término simbólico, figurado. Exactamente, también mencionamos las últimas señales antes de Cristo. Y pastor, sí, hablando de eso de los 144,000, podemos ver más adelante en el texto que dice 144,000 y una cantidad que desconocida de toda lengua, de toda nación. O sea que si logramos detenernos a leer el capítulo completo, el versículo completo, podemos darnos cuenta de la realidad, ¿verdad? Exactamente, solo hay que leerlo completo y ya todo está. El problema es quedarse solo en una parte. Cuando solo nos quedamos en un texto fuera del contexto, lo que hacemos es un pretexto. Un contexto. Un ¿Cómo texto. dice? Un texto. Fuera de contexto. Es un pretexto. Exactamente. Excelente, pastor. Bueno, pues algunas de nuestras dudas han sido disipadas en la noche de hoy. Queremos agradecerles a ustedes por estar en el live y por supuesto a usted, pastor, que sabemos que dentro de su apretada agenda ha podido sacar un momento para llevarles información que la gente ha querido saber durante este tiempo. La gente está muy desesperada pensando que, bueno, pues ya el mundo se va a acabar y que todo lo demás. Entonces es momento que guardemos paz, que tengamos paz. Y es momento de que usted como pastor que conoce sobre Biblia, sobre Cristo, sobre Dios, nos diga en estos momentos qué como personas, como seres humanos, como cristianos, debemos hacer. Sí, es importante. Cada uno de nosotros debe cimentar bien su fe ahora en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, y recordar que nuestra vida no está a merced de un virus. Nuestra vida no está a merced de que alguien quiera quitarnos la vida, de algún cataclismo, de algún fenómeno. Nuestra vida está en las manos de un Dios todopoderoso, de un Dios sabio. Y nada de nuestra vida sea que esté dentro del plan que Dios trazó para nosotros. Y si lo hace, porque ese es el mejor plan que Dios ha establecido. Él dice a través del profeta Jeremías: yo sé muy bien los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un fin y una esperanza. Así nos habla el Señor, queriendo que nosotros estemos seguros en sus manos. Y a través de Isaías, en Isaías 41:10 dice: no temas. Escucha esa voz del Señor ahora que te dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bravo, pastor. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, pues nos toca orar muchísimo, ayunar muchísimo y esperar que esta peste pues pueda dejarnos en paz y nosotros podamos volver a nuestra naturalidad. Supongo que después que pase todo esto, vamos a estar un poquito más agarrados de Dios, pastor. Porque en estos tiempos malos buscamos a Papá Dios. Todavía hay gente que no cree en Papá Dios y dice: Papá Dios, ¿dónde tú andas en estos tiempos? Así es que es muy importante la oración y que nos congreguemos a través de live, a través de
grupos de internet que ahora han estado usando mucho, y siempre es bueno que el mensaje se comparta, sobre todo aclarar dudas de las personas para que estén en paz, y por supuesto para que a través de usted, de la palabra, pueda darnos y brindarnos un poquito de paz y serenidad dentro de todo este caos. Gracias, Karen, por la invitación. El Señor puso en tu corazón, porque nada ocurre por casualidad, puso en tu corazón hacer esta entrega especial por este medio, este programa especial, este estudio extraordinario. Solo en la eternidad podrás ver los resultados de esa obra para la que has servido de canal en este momento. De seguro que has sido canal de bendición para muchas personas, y espero que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos. Amén. Y todo, que el Señor complete los planes que tiene también contigo y con cada persona que nos ha escuchado, que nos ha visto. Que Dios te bendiga. Gracias, pastor. Ahí está la gente comentando que le ha encantado el live, que lo hagamos más veces. Tenemos alrededor de 6,000 espectadores entrando y saliendo, pero nos hemos mantenido en el margen de los 5,500 y 6,000 espectadores. Qué bueno que este mensaje le llegó a tantas personas que pudieron disipar sus dudas, y que también en un momento que todos necesitamos paz, pues la pudiéramos obtener. Así que vamos a estar practicando eso más adelante. Tengo planificado hacerlo por lo menos una vez por semana, pero por supuesto con temas interesantes, con temas que nosotros querramos saber, a verdad. Ya sabemos que Cristo es amor, que Dios murió por nosotros, que quiere salvarnos, pero yo creo que es momento de que comencemos a hablar a las personas de una realidad que se aproxima, de lo cual es ya predicarle a veces con mucho amor, creo que no está resultando. A la gente hay que darle un jaloncito, pastor. Entonces vamos a poner temas interesantes para que Amén. sea de interés popular y pues la gente sepa lo que debe saber. Así que muchas gracias, pastor, y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Voy a dejar el live guardado para muchas personas de Europa que me dicen: a esta hora voy a estar durmiendo, por favor déjalo guardado para luego poder verlo. Así que, pastor, muchas gracias, un abrazo y bendiciones. Amén, amén. Pienso que podemos orar por cada amigo en este momento. ¿Sí? Perfecto. Vamos a la oración. Padre bendito que estás en los cielos, gracias por habernos permitido estudiar tu palabra. Gracias por llegar a cada persona que ha abierto su corazón al Espíritu Santo. Los pongo en tus manos a cada uno de ellos, también a Karen. Bendice de una forma especial a ella y a los suyos, y que siga siendo un canal de bendición para llegar a tantas personas con mensajes oportunos. Danos un resto de noche feliz y en comunión contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reciban paz en sus hogares y hasta la próxima. Muchas gracias por estar en sintonía. Adiós. Bye, pastor. Chao.